Bueno, pues vamos a empezar con la mesa de educación e inclusión. Yo ayer, cuando hablaban de que había 3 millones de personas en España con enfermedades raras, hacía unas cuentas rápidas y hacía la cuenta de que en los colegios y en los institutos tenemos 2 millones de niños con enfermedades raras, más los que tenemos con otras necesidades educativas. O sea, la educación tiene que ir unida a la inclusión, no hay otra manera. Así que, pues bueno, vamos a empezar con esta mesa. Os presento primero a Juan Sánchez Caravaca, es pedagogo, doctor en psicología, catedrático de orientación educativa de la Consejería de Educación con destino en el EOEP de Atención Temprana Murcia II desde el año 1987. Es profesor asociado de la Universidad de Murcia en el Departamento de Psicología Evolutiva y Educación desde el año 2006, responsable del programa de atención temprana hospitalaria del Hospital Virgen de la Risaca desde su puesta en marcha en el año 2007 y tiene numerosas publicaciones científicas en revistas y libros especializados en desarrollo infantil y en atención temprana. Pues, adelante. Buenas tardes ya. Muchas gracias a DGENES por la invitación a este interesantísimo congreso. Vamos a pasar de una ponencia sobrecargada de información científica y tecnológica de última generación a hablar de otras cosas que ocurren fuera de la enfermedad o con la enfermedad. Esta mañana o estos días... hasta ahora el programa de atención temprana hospitalaria le llamaba como tal, pero de pronto vi que las siglas coincidían con el Congreso. PAZ significa camino en inglés y el eslogan del Congreso es Caminando Juntos. Entonces digo, bueno, a partir de ahora me va a gustar usar esta sigla en documentos que vayamos publicando. Os voy contando cosas. La atención temprana en España, bueno, en España y en Murcia se inició al mismo tiempo. Apareció en el año, con esa denominación en el año 87. Bueno, pues a lo largo del tiempo han ido ocurriendo muchas cosas y es que hemos descubierto que las necesidades iniciales por las cuales nosotros empezamos a trabajar en atención temprana llegaban tarde. Me explico, al principio nosotros trabajábamos a partir de 3 años. Vimos que había que bajar, empezamos con 2 años. Vimos que había que bajar, empezamos con 1 año. Y llegó un momento en que vimos que llegábamos tarde todavía, porque muchos niños que tienen algún tipo de enfermedad de largo desarrollo que afecta mucho a la infancia, veíamos que no eran atendidos desde el punto de vista educativo ni por la atención temprana hasta que una edad relativamente avanzada y casi tarde para los objetivos de la atención temprana. Y eso fue un poco lo que nos abocó al tema de la atención temprana hospitalaria. Pero también coincidió, eso ya era digamos que era un interés por nuestra parte, pero en el año 2007, a veces se me van las cifras, a partir de una iniciativa de Carlos Casas, el neuropediatra, y Vicente Bosch, el responsable de neonatología en aquel entonces, nos propusieron una presencia hospitalaria para desarrollar algún tipo de actividad con niños, sobre todo que tenían largas hospitalizaciones o riesgo de padecerlas, como puede ser el caso muchas veces de niños grandes prematuros que pueden tirarse en el hospital durante 2, 3 y 4 meses, ¿no?, antes de salir a casa. Y luego otros son niños que están ingresados con patologías complejas, que también tenían mucho tránsito hospitalario y que al final se daban cuenta que lo que se denomina con mucho acierto ese síndrome hospitalario les terminaba afectando, no tanto con la enfermedad, pero bastante, porque empeoraba los síntomas de la enfermedad. Después de un plan experimental, imaginaos que plan experimental, un plan experimental que duró 12 años, es mucho plan experimental, y por fin, en el año 2019, la Consejería de Educación y la de Sanidad, empujados por los profesionales
del hospital sobre todo y también por nuestra parte llegaron al acuerdo de firmar una resolución conjunta que pusiera en marcha el sistema, con lo cual nos permitía, digamos, funcionar de manera estable en el hospital y que ya no fuera tanto de forma puntual. Lo interesante, salvo que haya algún dato que se me haya escapado y me podéis apostar aquí, es que es el primer y único que yo sepa programa de atención temprana hospitalaria que funciona desarrollado por personal de la Administración Pública. Casi siempre suelen ser fundaciones, asociaciones o otras entidades que desarrollan programas de forma puntual como prestación de servicios en los hospitales. Pero creo que somos los únicos, en este caso de educación, que desarrollamos ese tipo de programa. Esa historia, pues, pese a que nuestra presencia física en el hospital es de 2 días por semana, nada más, también es verdad que nosotros tenemos muchos programas que llevar a cabo. En los últimos años, desde el inicio, yo he hecho un cálculo no exacto, pero han llegado derivados más de 1.500 niños y hemos atendido a familias en más de 2.000 ocasiones, con lo cual, digamos que la cantidad de atención que se ha ido prestando puede ser insuficiente, seguramente, pero creo que de nada a esto es bastante. Hay otro tema que también quisiera tocar, todo el tema de las enfermedades raras, porque me toca de cerca. En España, la normativa de la estrategia de enfermedades raras del Sistema Nacional de Salud se inicia en el 2008 y después de varias publicaciones sucesivas, que de eso sabréis vosotros más que yo, los que estáis con el tema de genes, en Murcia en el 2018 se inicia o se desarrolla el Plan Integral de Enfermedades Raras en el que tuve el placer de participar. Ese programa, ese plan estaba desarrollado, iba a ser desarrollado de forma interdepartamental por Sanidad, Educación y Familia e Igualdad. Y marcaba líneas estratégicas. Dentro de esas líneas estratégicas estaban los recursos terapéuticos y dentro de los recursos terapéuticos, que se incluían también los farmacológicos, por ejemplo, estaba la atención temprana. Ese documento desarrolla una serie de propuestas, de líneas de trabajo, que en primer lugar decía que para que la atención temprana pudiera llegar a todos los niños, debía desarrollar una norma que la regulara a nivel regional que no existía. En Murcia hay muchas iniciativas de tipo privado, asociativo, de padres que tienen centros de tratamiento en atención temprana, pero digamos que estaban funcionando un poco al albur de las circunstancias de cada momento y cada cual a su estilo. Entre esas necesidades que se plantearon en ese documento, que ese documento público está publicado, hablábamos de medidas específicas para la atención a niños con enfermedades raras, y aquí no nos estamos refiriendo a que tengan que tener protocolos específicos, sino una cierta, por ejemplo, la epidemiología o la eficacia de los tratamientos que se le puedan dar, que se pueden investigar, y luego la atención temprana hospitalaria. La atención temprana hospitalaria ya estaba metida, pero también funcionaba, digamos, si veis el año de la publicación del PIER, es justamente un año antes. En el año 2021 se publica la Ley de Atención Temprana, que universaliza el derecho a la atención temprana de todos los niños de la región, pero, es decir, que conseguimos ese apartado, pero no conseguimos meter en esa ley nada relacionada con las enfermedades raras ni medidas específicas para la atención temprana hospitalaria. Espero que eso no sea un cierre de puertas y que poquito a poco vayamos ampliando el sistema. La fundamentación teórica de la atención temprana, supongo que todos los que estáis aquí la conocéis. Si sois familiares o conocéis casos, me parecería extrañísimo que ningún niño con una enfermedad rara o no rara, con un trastorno, una alteración del tipo que sea, no conozca la atención temprana y lo que implica. Se basa fundamentalmente en aprovechar la plasticidad cerebral de los primeros años de vida, que es muy intensa, es absolutamente intensa y permite que, si no eliminar, porque hay patologías que no se eliminan, atenuar los efectos, pero sobre todo mejorar la calidad de vida de los sujetos y de sus familias. El principal objetivo, por tanto, es atender lo antes posible a los menores. Aquí, bueno, pues ya veis que en principio la prematuridad siempre ha sido un elemento importantísimo en nuestro programa. Las enfermedades raras son enfermedades comunes que con posibles secuelas también nos afectan.
los cuadros sindrómicos, los procesos infecciosos y los accidentes. Voy a ponerme las gafas porque estoy aquí no veo y allí tampoco. Ahora sí. Esto de la coquetería se paga. Vamos a ver. Y hay otra cosa que lo ha comentado de paso la compañera presidenta de la mesa, y es el hecho de que hay una cosa que no podemos evitar. Somos de educación y sabemos que todo niño, sea cual sea su circunstancia, su situación o su condición, va a pertenecer o está perteneciendo, va a pertenecer al sistema educativo, con lo cual van a ser usuarios del sistema educativo. Con lo cual, cuanto antes se preste esa atención, cuanto antes se atenúen los efectos o secuelas de la patología que puede presentar el menor, mejor efecto va a tener sobre la vida del niño, pero también sobre su propia escolaridad o la necesidad de apoyos educativos que pueda precisar. Y eso al final es mejora de futuro. Me sigo equivocando con la... Voy a centrar un poquito más en el programa del hospital. Nosotros colaboramos ahora mismo, a fecha del año 2023, con todas las unidades ya del hospital. Nos pueden llegar niños derivados de oncología, de neuropediatría, de renal incluso, de cualquier otro departamento que competa, incluso de genética. Pero por la población que tenemos preferentemente, hay dos unidades o dos secciones que son nuestras fuentes máximas de atención, que son la zona de neonatología y la UCI de neo, y la unidad de cuidados paliativos y de hospitalización domiciliaria pediátrica. En estos casos, centrándonos en las enfermedades raras, evidentemente en neo tenemos muchos más críos, por un lado porque en neonatología cada vez se detectan más casos y más tempranamente niños que presentan algún cuadro sindrómico raro o la posibilidad de padecerlo. Entonces se manda a evaluación genética y en todo caso siempre se derivan al programa de detección temprana. Por otro lado, desde la unidad de cuidados paliativos pediátricos y los niños de hospitalización domiciliaria, o sea, niños con una patología crónica compleja, estén en casa o estén en el hospital, porque atienden a un buen número de niños que presentan este tipo de problemas. Es verdad que atienden a otro tipo de cosas, me refiero a las enfermedades raras, pero son situaciones vitales complicadas. No absorben todos los niños con enfermedades sindrómicas raras, porque no todos ellos tienen esa condición de crónico complejo en la vida diaria, pero a muchos de ellos sí. De hecho, aquí me he permitido recoger algunos datos últimos, por ejemplo, en relación con lo que hemos comentado de los crónicos complejos y la unidad domiciliaria. Tenemos un listado que compartimos, porque ahora mismo llevamos una coordinación muy estrecha sobre los casos para ver que esté el niño atendido, viva donde viva y esté donde esté. Hay 49 niños en la lista actual de 0 a 6 años, hay muchos más niños a partir de ahí, de los cuales el cuadro que cumple con el criterio de enfermedad rara es del 50%, hay 24 casos, con lo cual es una población muy importante dentro de esa unidad. Y, por otro lado, tenemos que en la unidad de neo solamente he cogido cifras del último curso, de 43 niños que se atendieron, con enfermedad rara confirmado 6 y sospecha 8, lo que nos da prácticamente un 30% de niños en la zona de neo que se han detectado con una enfermedad rara o riesgo de padecerla. Con lo cual, nos está diciendo dos cosas. Primero, que cada vez se detectan antes, muchas de ellas, hay otras que sabéis que aparecen en la infancia posterior o en la adolescencia, es decir, son tardías, pero las que tienen que ver con los inicios del desarrollo, pues cada vez se detectan con más eficacia y frecuencia. Todos ellos van a atención temprana hospitalaria. Este programa, esto sí lo he puesto aquí en grande y señalado, este programa parte de la convicción de que las patologías renal, cardiológica, digestiva, de enfermedad rara, que llevan a afectar con mucha gravedad la vida de los niños, no les define. Yo aquí un ejemplo que siempre pongo a mis alumnos en clase, que detesto y a veces lo hacemos. Es un niño Down, es un niño TEA, es un niño, no sé, el síndrome que queráis. Y no, yo me niego a que eso se manifieste así porque en realidad cada niño es diferente, es decir, el mismo síndrome no se manifiesta igual que en otro. Con lo cual es mejor decir, esta niña se llama María, es rubia, es simpática, vive aquí y además tiene un síndrome de tal. Es una niña con una enfermedad X, pero no definirlo por la enfermedad. Eso, desde el punto de vista conceptual, me parece interesante porque al final si no definimos la patología al niño por su patología.
Ellos son niños, tienen un nombre, tienen una familia que les cuida, tienen derecho a una vida lo más normalizada posible, a que sus entornos de crianza y educativos tengan en cuenta sus dificultades y a ser atendidos adecuadamente. Por eso no se llevan en el hospital ningún protocolo específico para enfermedad rara ni para ningún otro síndrome. Una razón sencillísima es que se llevan programas individualizados. Es decir, cada niño, en función de su situación, en función de sus necesidades, en función incluso de las propias preferencias, manifestaciones de la propia familia, van a llevar una atención concreta y destinada únicamente a él. La enfermedad nos importa, pues para eso tenemos ahí a los médicos que les preguntamos cada vez que vamos a hacer algo qué procede a hacer o qué no procede a hacer en este caso, para no meter la pata nunca, ¿no? Pero sobre todo nos interesa desde el punto de vista del desarrollo, pues que hay que centrarse en la situación concreta del niño y la familia. Tú puedes proponer un plan de trabajo perfecto, pero inviable porque no has tenido en cuenta el dónde viven, ni sus capacidades personales, ni el resto de la familia. No, hay que tener en cuenta todo cuando se trabaja con este tipo de situaciones. ¿Qué tareas se llevan a cabo? Intentando ir rápido, espero no ir demasiado rápido. ¿Qué tipo de tareas concretas se llevan en el hospital con los niños y niñas del programa? Pues se hacen evaluaciones de la situación, el estatus psicoevolutivo, cuando se puede, no siempre se puede. Se elaboran informes cuando hace falta, por ejemplo, para derivación a atención temprana y algunos de otro tipo. Siempre se van a responder a la interconsulta que plantean los médicos con la solución que se ha dado a cada caso para que eso quede dentro de la historia del niño y quede recogido para que los otros médicos especialistas lo puedan consultar. Se pueden proponer e implantar programas de estimulación específicos para el propio hospital si la familia y la situación de ingreso lo permite. Tú puedes hacer un plan de estimulación, pero hay que tener en cuenta las circunstancias vitales del niño. Lo primero es la supervivencia. Los niños están en el hospital y lo primero que hace un niño en el hospital es sobrevivir, salir adelante y después pues hacemos lo que se puede en cada caso. Vamos a estar atentos como nos compete, pues por ejemplo, para preparar la atención temprana y en su caso la escolarización tras el alta hospitalaria. Muchas veces los padres están tan agobiados por lo que están viviendo el niño que ya no se acuerdan de que tienen que llevarlo al colegio y ya no se acuerdan cómo tienen que hacerlo, y a veces hay que recordar estos pasos para que no se pierda ese derecho del niño a ser atendido y escolarizado. Pero como siempre vamos a depender de la evolución del niño. El niño va a tener altibajos. Hay una pauta que ahora están yendo compañeras nuevas a hacer prácticas conmigo en el hospital, es que nunca vamos a, en función de la información que teníamos de unos días antes, hacer algo con un niño sin preguntar cómo está en ese momento, esa mañana, porque puede haber ocurrido cualquier cosa en las últimas 24 horas, en las últimas 48 horas, porque los cambios pueden ser brutales y radicales. Un niño que estaba estupendamente, de pronto sufre una crisis y no se le puede hacer nada más que dejarlo descansar. Por dicho, digo que el hospital no es nuestro ámbito de trabajo, pero hay que acostumbrarse a él. Elementos que ocurren en el programa de atención temprana hospitalaria, que ocurren en cualquier trabajo supongo, pero bueno, en nuestro caso es, como he comentado, 2 días a la semana vamos y creo que cubrimos lo que va el hospital demandando. Pero también el factor tiempo está condicionado por lo que acabo de comentar de ese cambio de estatus de los niños ingresados. Pueden variar de un día para otro y puede complicarse la situación mucho o mejorar bastante de un día para otro también. El factor ambiente también condiciona el trabajo. Hay limitación de materiales y juguetes para poder utilizar. Esto no es una sala de atención temprana, no es nuestro gabinete de evaluación, no es nuestro despacho, no es nuestro CEDIAT, porque ahí lo primero es todo el aparataje sanitario y luego hay elementos que tú puedes meter o no puedes meter. Es un entorno, le llamo yo, no amigable, porque está lleno de cables, tubos, sondas, pitos, luces, aparatos variados que están ahí condicionando la movilidad incluso del propio niño. Y, en tercer lugar, hay que tener mucho cuidado de higiene porque cuando entras en una zona de una UCI pediátrica o entras en cualquier zona en la cual está ingresado un niño, en su cama o en su incubadora, tú no puedes entrar sin tener todo eso controladísimo. Todo eso
condiciona la evaluación y o la estimulación. Digo yo porque depende que pueda haber una cosa o pueda haber las dos. No se va a poder, lo digo si hay aquí profesionales de equipos de evaluación, de centros de CEDIAT que hagan evaluación, pues bueno, la evaluación pues no se va a poder hacer de la forma habitual, seguramente ni tan completa ni tan exhaustiva. El niño se va a cansar, va a tener que cortar, aunque vuelvas otro día, pero bueno, la propia situación del espacio lo va a condicionar. Los materiales y habituales podrás utilizar algunos de ellos, pero no todos ni de la manera que estás acostumbrado a hacerlo en tu centro. Hay que aprovechar mucho la importancia que nos da la evaluación y la información que recibamos de las enfermeras, de los padres, de lo que podamos quedar un rato allí y ver simplemente el funcionamiento autónomo del niño o de la niña. Si son más mayores, de las maestras de las aulas hospitalarias, con las cuales también tenemos un contacto permanente también, sistemático. Visto esto, lo que está claro es que cuando son niños que están en una habitación, como es la zona de lactante o pediatría, sí intentamos llevar a cabo programas de estimulación un poquito más concretos con las personas que le están cuidando. Si sabéis que tienen que estar 24 horas al día con alguien que les cuide, sea familiares o sea algunos voluntarios, que puede también ser, pero bueno, en cualquier caso ahí sí se pueden llevar más programas de estimulación. Y esas cosas van a depender fundamentalmente de esas personas que puedan tener ese apoyo y esos padres fundamentalmente o esas asociaciones. ¿Qué hacemos con los padres? Pues la verdad es que la mayor parte de la tarea que hacemos en el hospital es con los padres. O al menos, si no hacemos toda la que deberíamos, es la que más se lleva a cabo. Por un lado, porque cuando aparece un diagnóstico o aparece una situación, un nacimiento prematuro inesperado, o un accidente, o una encefalopatía, una meningitis que nadie se esperaba, o un accidente de coche, que también tenemos ese tipo de niños, pues los padres necesitan mucha información y los médicos se la suelen dar, pero bueno, también hay que dar un poquito de apoyo emocional dentro de lo que sea nuestra competencia. Cuando esa alteración emocional, digamos, que traspasa los límites de lo que consideraríamos una situación manejable por nuestra especialidad, entonces recurrimos a los servicios de psicología clínica del hospital para que nos ayuden y trabajen con esa familia. Individualmente, también, como hemos visto antes, vamos a saber, y eso vamos a tenerlo en cuenta siempre, que en función del estado del niño va a estar el estado de los padres. Si el niño lleva 2 días que está estupendamente, está mejorando, los padres van a estar contentísimos. Si el niño acaba de dar un bajón, los padres están en caída libre. Entonces, bueno, el ánimo es muy inestable y va a depender mucho de las situaciones. No es lo mismo dar buenas noticias que dar malas noticias. Les estimulamos siempre, porque además forma parte de lo que son los cuidados centrados en el desarrollo que lleva a cabo el hospital, la estimulación en los cuidados del niño, los cuidados ordinarios. Y en el manejo de los niños, de sacarlos, de pasearlos. Y puede ser que pasarlos en el carrito y llevarlos, hay un parquecillo en una terraza del hospital que pueden salir a tomar el sol, pues también se les anima a que sean lo más partícipes posible. Cuanto menos sea una situación de, como digo yo, de vigilancia del niño en su cama, mejor. Esa vigilancia con la televisión puesta para mí es la peor de las escenas que puedo ver en una habitación de un niño, y eso lo habréis visto más de una vez. Hacerles partícipes de actividades de estimulación, como he comentado antes, recomendándoles juguetes, qué tipo de juego, qué tipo de actividades, si es posible, claro. Es muy frecuente, no sé por qué, no sé dónde se ha decidido, ni quién lo ha decidido, que a los bebés les gustan los peluches. Yo quiero informaros que a los bebés no les gustan los peluches. No les gustan los peluches, pero si no tienen otra cosa, pues tocan peluche. Pero tocar peluche es como tocar la sábana de la cama. Tiene la misma temperatura, tiene la misma forma y tiene la misma textura. Tenemos que proporcionarle objetos que tengan formas diferentes, angulosidades, redondeces, durezas, temperaturas, metal. Es decir, son elementos que van, desde el punto de vista sensorial, son relevantes para el niño. Por favor, no les regaléis a los niños peluches. Yo sé que a las titas les gusta mucho, que a las abuelas les gustan mucho los peluches, pero además son fuente de ácaros, por mucho que los laves, siempre están sucios. Sí, me salto este tema, pero es que es una pelea constante. De pronto le está diciendo unos papás que retiran los peluches, que le va a llevar algún juguete de otro tipo, y ves que la semana siguiente tiene más peluches en la cama. Bueno, que además una niña que tiene un problema respiratorio serio y que puede ser que
se contamine o se contagie. Hay que proporcionar ese apoyo ante el miedo, es decir, el miedo va a estar presente mientras el niño siga allí, incluso van a irse al alta y van a seguir con miedo, y va a pasar mucho tiempo y van a estar con miedo porque esa situación se vive. Y cuando tenemos niños de crónicos o tenemos niños con una patología que van a ser permanentes durante toda la vida, ese miedo también se hace casi patológico y hay que ir atendiéndolo poquito a poco. También lo que hemos recuperado ahora, porque habíamos perdido con la pandemia, son unas reuniones grupales con padres, porque veíamos que aunque había un trabajo directo con familias dianas que nos mandaban los pediatras o los especialistas correspondientes para atender a la familia y al niño, vimos necesario que esas otras familias que estaban también en ese entorno, que de pronto se quedan mirando, y eso que es que estéis contando lo que es. Entonces, bueno, pues para aclarar dudas, porque los padres siempre tienen dudas, padres que ven a otros padres siempre tienen dudas, pues bueno, se abren esas reuniones para que pregunten, le explicamos cositas, se resuelven todo lo que pueda ser posible en cuanto a la crianza, sobre todo en los últimos días del hospital y previa al alta. En cuanto a la situación, cuando ya tenemos la suerte de que el niño se va a ir a casa, que a veces puede tirar meses en el hospital, ahora tenemos un caso complicadísimo que podía estar en su casa desde antes del verano y sigue todavía hospitalizada por una cuestión socioambiental, llamémoslo así. Bueno, pues ha aparecido en la niña una situación complicada. Pero bueno, en cualquier caso, lo que hacemos cuando ya vemos que el niño se va a ir, o ya se prevé que el niño se va a ir, es informar a los padres sobre la atención temprana. Todos estos niños que presentan riesgo, aunque en el momento del alta se encuentren bien, no hayan desarrollado ninguna patología concreta, hay que hacerles un seguimiento por atención temprana para que comprobar si los indicadores del desarrollo que le corresponden en cada momento de esa edad que va a cumplir se adecúan al desarrollo o hay que implementar algún tipo de medida específica para corregirlo. Pensad, por ejemplo, que muchas veces los que estáis formados en el desarrollo madurativo cerebral, los 3 primeros meses de vida básicamente es el sistema vegetativo, es las respuestas automáticas y reflejas las que gobiernan el funcionamiento de un bebé, pero a partir de los 3, 4, 5, 6 meses empieza a ponerse en marcha la corteza cerebral. Y esa corteza cerebral nos va a decir funcionalmente, clínicamente, si lo que está haciendo corresponde o van a esperar a aparecer problemas. Una parálisis cerebral se sustancia clínicamente en torno a esa edad, 5 o 6 meses, porque es cuando la corteza cerebral toma el mando del área motora o de lo que corresponda. En cualquier caso, yo digo, primero de todo, siempre informar de que el programa de atención temprana, ahora gracias a Dios es gratuito. Otra cosa, tiene otros problemas. La ley de atención temprana tiene otros problemas, pero de momento es gratuita. Se les informa sobre el procedimiento de solicitud y, sobre todo, le damos orientaciones pues, un poquito para los primeros días en casa. Hay niños más complicados, en los cuales desde hace unos años está implantada la atención domiciliaria y entonces, pues, digamos que presentan situaciones más complejas. En ese caso intentamos hacer una especie de organización previa al alta que tenga en cuenta todos los pasos que hay que dar y que la familia cuando se vaya a su casa no tenga que hacer un peregrinaje complejo para los servicios que puede precisar. Porque muchas veces cuando estamos diciendo que un niño tiene que estar hospitalizado en domicilio, es decir, que depende del hospital, lo que pasa es que su hospital va a ser su casa y no se puede desplazar, el servicio de atención temprana tiene que desplazarse a la casa. Y entonces eso a veces en los CEDIAT crea ciertos problemas de intendencia que hay que resolver, si es posible, antes de que el niño se vaya a casa. Y siempre vamos a colar, en este caso, todos los niños, ya digo que llevamos un seguimiento estrecho con hospitalización domiciliaria. No sé cómo vamos de tiempo. Bueno, he reducido, me ha costado trabajo reducir. Quería haber contado muchas más cosas, pero bueno. El futuro inmediato en la región sobre el programa de atención temprana hospitalaria, quizás fruto del éxito de lo que ha ido funcionando y por recomendación del propio hospital y la unidad de pediatría regional, se ha acordado que este año se va a ampliar al Hospital Santa Lucía de Cartagena, con lo cual es una buena noticia. Aunque sea una unidad de neo más pequeña y el hospital, aunque sea muy grande, digamos que toda la zona infantil es bastante más pequeñita que la Rexaca,
Vamos a empezar ahí. Pero además, para no abandonar el resto de la región, se van a acordar también una medida específica de intervención y colaboración y coordinación con los hospitales comarcales por parte de los equipos de atención temprana o de orientación que lleven la zona, a fin de que haya una permeabilidad en los casos que unos y otros atienden. Porque al final, ya digo, todos los niños son nuestros. Todo niño que pasa por el hospital, al final, antes o después, va a ser de educación. En España, en el año 2023, hablando del futuro, ya no se discute si acercar la atención temprana a los hospitales es necesario. Eso se discutía en los años, en el 2000, el 2005, el 2010, si acaso. Pero hoy en día nadie lo discute. Hay un consenso social y profesional de que hay que ponerlo en marcha y las iniciativas en todo el país son cada vez más numerosas. Si hacéis un sondeo de todos los hospitales a nivel nacional que han desarrollado programas de atención temprana en los últimos 2 años, veréis que el incremento ha sido exponencial, ha sido brutal. Entonces, eso pues es bueno. Es verdad que no todos con la misma herramienta ni con el mismo estilo, pero es importante que estén en marcha. Y lo que sí tengo claro es que a estas alturas, como finalización un poquito de mi ponencia, es decir, el debate se sitúa en cómo, cuándo y cuánto puede hacerse para que los niños y sus familias reciban atención temprana lo antes posible. Y ese es realmente el debate que tenemos que resolver, porque ya he dicho antes que la ley que ahora mismo regula la atención temprana en Murcia no ha contemplado este punto en concreto y habría que desarrollarlo y normalizarlo. Pensad que la gente que trabajamos en la administración pública sabemos la importancia que tiene la normativa, porque la normativa crea derechos. Todo lo demás son cositas que se hacen, pero la normativa crea derechos. Y por mi parte, nada más. Bueno, muchas gracias, Juan. Pasamos a la intervención de Josefina Lozano. Ella fue maestra desde 1979 a 1999, ejerciendo en varios puestos docentes, tales como especialista en pedagogía terapéutica, agente del programa de educación compensatoria, etcétera. En la actualidad es profesora titular de la Universidad de Murcia en la Facultad de Educación, dentro del Departamento de Didáctica y Organización Escolar. Coordina el Grupo de Investigación, Comunicación, Innovación Educativa y Atención a la Diversidad de la Universidad de Murcia, a través del cual ha dirigido proyectos de investigación subvencionados, centrados en la educación intercultural y la atención al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. Como conclusiones de dichos proyectos, ha publicado en revistas de impacto y ha escrito libros, entre los que vamos a destacar el Proyecto Curricular para la Diversidad, Psicomotricidad y Lectoescritura o Educar en la Diversidad. Entre sus producciones científicas relacionadas con la inclusión del alumnado con enfermedades raras y sus familias, podemos destacar la voz de las familias en la escolarización del alumnado con enfermedades poco frecuentes en la Comunidad de Murcia. Entre sus ponencias sobre la inclusión del alumnado con enfermedades raras y sus familias, también destacamos, por ejemplo, las voces de las familias y del alumnado con enfermedades poco frecuentes ante el proceso de escolarización en la región de Murcia. Una mesa redonda en el primer Congreso Internacional de Inclusión y Mejora Educativa. Y entre los proyectos relacionados con la inclusión del alumnado, un título de uno de ellos, estoy resumiendo porque es muy extenso, Sistematización de buenas prácticas inclusivas en la respuesta al alumnado con enfermedades raras. Pues vamos a escucharla. Muchísimas gracias. Bueno, como ha dicho mi compañero Juan, ya son buenas tardes. En primer lugar, agradecer mucho a la organización el detalle de invitarme. Llevamos una trayectoria ya de unión desde hace bastantes años, pero bueno, vamos siempre todos bastante liadillos y al final hemos podido participar con ellos. Así que lo agradezco enormemente que se acuerden de nosotros y de lo que se está haciendo en la Universidad de Murcia sobre esta temática. ¿Vale? Bueno, pues voy a contaros algo que se supone, a ver si quiere.
supone que es abajo, ¿no? Ok, ahora. Os voy a hablar de la última investigación, aunque es cierto que llevamos varias en unión con el grupo Incluni del País Vasco, que fue la que empezó con este tema y que se lanzó desde FEDER, que fue la que lo estuvo apoyando. Pues esta sería aproximadamente la tercera, pero sí que es quizás la más interesante, la más actual y la que recoge las producciones y los resultados de 12 universidades españolas que han trabajado en buscar centros educativos con el objetivo de analizar, de sistematizar buenas prácticas. ¿Por qué este objetivo? Porque en las investigaciones previas que habíamos hecho, que habíamos contado con familias y incluso con los mismos alumnos, observábamos que los problemas que tenían las familias era que los centros educativos a veces no estaban preparados como para darle respuesta a este tipo de alumnado. Y bueno, había que buscar pautas que determinaran qué hacer en un momento dado cuando tenemos estos alumnos que cada día aumentan más en la ratio de los centros. Cuando hablamos de alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, dentro de este gran paraguas están también ellos. Y los tenemos. Igual que han aumentado los alumnos con trastornos del espectro del autismo, también los tenemos a ellos. ¿Y qué hacemos con ellos? ¿Cómo se trabaja con ellos? Era un desafío. Había que buscar qué hacer, es decir, qué buenas prácticas existen en cada una de esas provincias, de esas comunidades autónomas que nos dieran pautas para nosotros después escribir y publicar esas prácticas de cara al cambio. Por eso he puesto ahí la palabra desafío. ¿Cómo se generó y cómo se hizo en cada una de esas 12 comunidades? Pues desde un equipo asesor ético, en nuestro caso de nuestra comunidad autónoma, que nos reunimos, fijaos, tenía incluso alumnos de los que habíamos tenido en las anteriores investigaciones, a los familiares, a FEDER, a Retibur, que era el representante de alguna forma en Murcia, a DGENES y la Consejería de Educación. Lo que es la persona, Carlos Garrido, en aquel momento la representaba y todos juntos fuimos viendo de alguna forma qué centros elegir que cumplieran una serie de requisitos que ahora os iré explicando. ¿Qué queríamos buscar? Pues una respuesta integral. Tenemos un plan que sabemos que es integral y teníamos que buscar cómo el efecto del enfermero sanitario en algunos centros era fundamental, porque era algo muy, muy requerido anteriormente por los centros que tenían alumnado con este tipo de enfermedades raras o poco frecuentes. Al final veréis que hay un enlace, que lo veremos si es posible y me da tiempo, al final de la exposición, donde vamos a ver la voz directa desde una grabación que se hizo en una mesa redonda cuando se terminó la primera investigación sobre lo que pensaban las familias. Coincide que la madre que tengo seleccionada formó parte de distintas investigaciones y analizamos su hijo, que hoy día es alumno de esta universidad. ¿Cuál es el diseño metodológico que empleamos? Pues mirad, hay 2 centros que seleccionó ese equipo asesor ético que definió que tenían buenas prácticas educativas. Entre otras cosas, mirad, porque tenían un enfermero, había un requisito de analizar la importancia de la figura del enfermero dentro del centro. Además, ya eran conocedores, uno era un centro de educación infantil y primaria y otro tenía que ser un instituto de secundaria obligatoria donde hubieran o se conocieran las buenas prácticas. Al final, pues seleccionamos de los alumnos que habían en esos 2 centros, seleccionamos 3 y vimos por las características que tenían, que no fueran totalmente idénticas, pero sí que incluso que viéramos uno en primaria y otro en secundaria con una enfermedad idéntica. ¿Qué empleamos? ¿Qué estudiamos? ¿Qué instrumentos? Nos pusimos todos de acuerdo a escala nacional, es decir, esto no es región de Murcia, esto es una investigación nacional
donde todos hicimos lo mismo, es decir, se analizaron se estudiaron y se hicieron una serie de pautas, de preguntas para hacer las entrevistas grupales, individuales, para los grupos focales. Los docentes en los centros, fijaos, 2 directores, se contó con su figura porque era fundamental, los tutores, los maestros especialistas en pedagogía terapéutica, los auxiliares técnicos educativos, los fisioterapeutas y 2 enfermeras, 3 alumnos y sus familias y el equipo investigador universitario. Estas eran las características y las enfermedades raras que tenían los 3 alumnos y ahora iremos viendo un poco el proceder. ¿Qué procedimiento? Lo he dicho antes, se constituyó el equipo asesor ético en cada una de las comunidades, en nuestro caso ya lo he descrito. Se llevaron a cabo muchas reuniones con el equipo directivo y con las personas de los centros que íbamos a entrevistar. Se hicieron entrevistas individuales y a veces grupales y luego se hicieron un análisis de los resultados que ahora iré explicando, y se cerraron con lo que habíamos visto en las distintas comunidades. Se hizo un estudio comparativo para ver qué aspectos, qué prácticas, qué temas había que mantener y que hoy día se ha terminado en la publicación de un libro que ahora os comentaré. ¿Qué categorías y qué aspectos pensamos que eran importantes que estudiásemos? Pues fijaos, incluso el liderazgo inclusivo que había en el centro, qué valores pro inclusión habían en ellos, qué relaciones de colaboración interna existían entre los miembros del mismo centro con respecto de la familia, con otros agentes externos, con qué recursos disponían, si tenían formación o no tenían para llevarlo a cabo. Todo esto que vosotros veis aquí estaban, de alguna manera, aquí le llamamos nodos, y bueno, pues fueron estudiándose en distintas provincias, en distintas comunidades, y nosotros ahora os diremos algunos aspectos importantes de los resultados de este diseño metodológico. Se hizo un análisis estadístico con el N vivo, pero sobre todo es una investigación cualitativa. Hemos recogido las voces y los trocitos textuales que fuimos grabando, se le pidió permiso a todos los profesores, con un compromiso lógicamente previo de que íbamos a grabarle por lo menos auditivamente para luego transcribir todos sus mensajes. Voy a explicar un poquito las conclusiones revueltas con los resultados para no hacer esto muy largo. Comprendo que es tarde, que es el mediodía y que ya estéis cansados. ¿Bien? Bueno, aspectos importantísimos que vimos en nuestros 2 centros. Que la aceptación del alumnado tenía que ser, es decir, esa aceptación no es por parte de un tutor ni por parte de los alumnos de esa clase, sino que era una aceptación de toda la comunidad educativa. Es decir, cuando tú entrabas al colegio o entrabas al instituto ya veías el tratamiento de alguna forma que llevaban a cabo con estos chicos. Luego, otro aspecto importante era cómo ajustaban la organización de las actividades del centro a sus necesidades. Ya veréis que he seleccionado algunas fotos de uno de los chicos, del mayor, cómo daba igual que tuvieran que ir a ver una obra de teatro, que tenían que hacer un viaje de estudios, el autobús se adaptaba, es decir, se eligió adaptado, y si había que hacer educación física, el chico participaba en educación física. Y veréis en las fotos, porque creo que es el mejor testimonio, una imagen vale más que 1000 palabras. Y bueno, otro tema que vimos muy importante era la sensibilización de toda la comunidad que vivía, fijaos qué detalle, vivía esta situación como algo que les enriquecía. No era un problema. Al principio reconocían que se habían asustado, no tenían formación, cuando llegaron no sabían qué hacer, pero fueron muy valientes porque estaban unidos. Entonces demandaron información a Madrid, a gente que sabía que ya había llevado experiencias de este tipo, se formaron y luego todos lo veían así. Es decir, qué alegría, decía la tutora de segundo, qué alegría de tener yo en mi clase a 2 alumnos con enfermedades raras o poco frecuentes. Fijaos eso en los escenarios que sabemos de la enseñanza pública,
pues es un poquito extraño, ciertamente. ¿Por qué? Porque desconocemos realmente cómo darle respuesta a estos chicos. Por eso lo importante era recoger esas buenas prácticas para luego lanzar resultados y evitar ese miedo. Otro detalle es que había que trabajar en equipo. Mira, cuando la tutora piensa que todo va a recaer en ella, ya le da miedo. Pero si ella sabe que tiene tanto a la profesora de pedagogía terapéutica, al AT, al enfermero o a la enfermera, al equipo psicopedagógico del sector que viene, que se preocupa por esos chicos de atención temprana si corresponde. Es decir, el trabajar conjuntamente, el programar, el ver las actividades, cómo hay que hacerlas conjuntamente como un proyecto común, hace que se aminore el problema y que se vea como una solución más normalizada que desde hace unos años, lógicamente. Luego, la presencia del enfermero, como os he dicho antes, era un requisito fundamental, pero os digo de verdad que está más que demandada. Fijaos, el problema que ellos planteaban era cuando no puede venir el enfermero o la enfermera porque ha tenido una dificultad, dice, nos pasa casi cuando no ha venido el AT, que algunas veces no vienen los chicos. Fijaos la figura, ¿eh? Los padres tienen miedo y entonces prefieren quedárselos en casa. Con lo cual se demandaba en una de las demandas finales era que hubiera siempre un sustituto para esa persona cuando estaba enferma o cuando no podía llegar al centro. Y luego otro aspecto que vimos muy bonito por parte de todos, de las familias y de los docentes, es que necesitaban más formación, pero además la querían conjunta. No querían los profesores en un proyecto de formación en centros por una parte y luego a las familias, pues si el AMPA tiene una escuela de padres, pues que por ahí vayan las cosas. No, querían una formación conjunta y se demandaba a la Consejería de Educación por una parte y en ese plan integral que tenían, si había que trabajar con algún médico, pues también. ¿Bien? Bueno, lo he hecho de la manera más resumidita para que fuera más agradable. Bueno, pues ahora mirad. Este enlace lo vamos a ver luego al final también. Todo lo que está aquí y se va a ver esta mañana está ya colgado públicamente. Este es el enlace del instituto, el Gil de Junterón, donde estaba este chico, uno de los alumnos que fue objeto de estudio. Bien, igual que cuando veamos la parte final de la madre, si es posible y no da tiempo, pues también está publicado. Ellos intervinieron, la madre, junto con Juan Carrión y varias gente en la primera investigación, y se hizo en la Universidad de Murcia una mesa redonda. Y entonces ahí se grabó. Está en tv.um, podéis acceder, y está el enlace. ¿De acuerdo? Vamos a ver algunas fotografías que os van a dar la valoración de lo que os he dicho. A ver, decía esta frase, la copié porque me gustó mucho, la dijo el PT del centro. Dice, mira, Josefina, nosotros somos un equipo inclusivo, todos aportamos, todos importantes. Por eso os he puesto que la aceptación de este alumno por parte de toda la comunidad educativa, él era uno más en la clase. Daos cuenta cómo normalizaban esa visibilidad cuando tenían que hacer comentarios. Y está en la foto igual que los demás. Aquí lo vais a ver cuando tuvieron que ir a ver la obra del Lazarillo de Tormes en el Teatro Bernal del Palmar. Buscaron un palco donde él pudiera entrar con su silla de ruedas, no por eso deja de ir. Había que hacer una excursión o ir al camping, pues ahí está el profesor que en aquel momento impartía, era el especialista en pedagogía terapéutica, el que le acompañaba. Mirad qué bonita esta foto, donde se ve él también haciendo educación física, participando como podía. ¿Veis? Aquí lo tenéis, en el karaoke. ¿Y por qué no en la carrera solidaria? Nos llama la atención un chico donde tiene esa dificultad física.
La familia está muy metida, como os he dicho, colabora muchísimo. Y entonces aquí está disfrazado de zorro y si tenía que estar la madre o alguna hermana o algún miembro del centro, daba igual. Es un trabajo en equipo. En carnaval, con sus compañeras, en autobús de viaje a Portugal. Y este es otro tema muy bonito, la visita de sus amigos en casa. Pensad que a veces estos chicos, cuando llegan a casa, se ven solos. Entonces hay que buscar estrategias en el mismo centro para que ellos, en un momento dado, esos lazos se extiendan fuera incluso del instituto, fuera del centro. Claro, la familia que participa, veréis como la madre de este chico que abre también y que da charlas de genes, ha hecho muchísimo porque esto tenga lugar, por la formación. Pues otras fotos más, donde ya estamos hablando del contexto familiar, las quedadas de grupo. Al principio su madre decía que se quedaba solo y que se sentía triste. Luego veía las fotos en las redes y veía pues dónde estaba fulano y mengano. Entonces había que reconducir incluso eso. Y la comida a fin de curso. Por eso os he puesto que las relaciones son ejemplos de las conclusiones anteriores. Las relaciones que se crean entre los miembros de la comunidad educativa son satisfactorias para el alumnado. Son vividas por los profesionales y las familias como algo fundamental y un beneficio para todo el centro. Bueno, pues ahora pero ese enlace tengo que buscarle el minuto. Tienes que irte al... A mí me ha salido bien, no sé a ti. ¿Corte el minuto o voy a estar? A ver. Buenas tardes. No sé si era el día. Mira. Pero sí, estos. Investigaciones que cuestan mucho dinero, hay que reconocerlo, y que luego quizá ellos, la repercusión que ellos vayan a ganar no es mucho. Pero yo me pregunto, ¿qué precio tiene la vida? ¿Qué precio tiene la vida de mi hijo? ¿Qué precio tiene la vida de 3 millones de personas? No se le puede poner precio, porque no lo tienes. Porque lo que tenemos son derechos, como todos, simplemente. Por eso, muchas de las ocasiones, muchas familias las veis que están haciendo que si galas, que si cenas benéficas, carreras solidarias, asociaciones, buscándose la vida para que haya esa posible investigación, para que su hijo, su hermano, su marido, lo que sea, tenga esa oportunidad de esa calidad de vida o ese posible tratamiento que pueda curar su enfermedad. Lo damos todo, lo puedo garantizar. Yo, en las charlas que Miriam y yo hemos dado en el instituto, es donde hemos empezado por donde mi hijo está estudiando, la verdad es que estoy muy contenta porque, bueno, nos sentimos como reyes, porque, bueno, todas las facilidades del mundo, todo lo que necesitemos, bueno, yo decía, yo no estoy acostumbrada a esto, yo estoy acostumbrada a luchar, a que me digan que no y a querer decir no, pero es que tengo derecho. Pues no, en el instituto tenemos la gran suerte de que nos han abierto las puertas, que el crío tiene todas las necesidades que pueda tener, los profesores muy concienciados. Hemos dado charlas a unos 200 niños más o menos en diferentes días y
Y yo cuando, bueno, a mi hijo lo conocen, porque las charlas se le hemos dado a niños más mayores, incluso de bachiller, pero bueno, en el recreo se conocen todos, mi hijo en silla de ruedas y bueno, es un crío que se nota dónde está, igual que su madre. Y bueno, yo cuando le preguntaba a los niños, yo le decía, bueno, cuando vosotros veis a José Manuel por el patio, vosotros decirme lo que vosotros sintáis, no, yo no me voy a sentir mal, ni me voy a sentar mal, que yo quiero que seáis sinceros. Y bueno, el 90% me dijo pena, lástima, pero también tengo que decir que ese 10%, solamente un 10%, pero para mí es mucho porque no me lo esperaba, me dijo que veían alegría, que veían fuerza, y realmente me sorprendió porque hay un 10% que ha sido capaz de ver más allá de su discapacidad, que es lo que ellos ven desde el exterior, porque si tú mira a una enfermedad rara, a una discapacidad, la miras desde otro punto de vista, tú la miras con otros ojos, que tú veas, bueno, esa persona, no le voy a ver que no pueda andar, no me voy a fijar que no vea bien, no me voy a fijar qué problema tiene, me voy a fijar en la lucha que lleva de atrás. Muchos de ellos han empezado desde bebés y siguen. Y van a seguir siempre, porque tienen que luchar día a día, pues ya sea con fisioterapia, ya sea con natación, ya sea con diferentes cosas de terapias que tengan que hacer. Más aparte, tienen que ir al instituto, tienen que estudiar, tienen que hacer sus deberes y tienen muchísimo menos tiempo que vosotros y sin en cambio lo están haciendo. Y encima de todo, tienen una sonrisa y un corazón que no les cogen el pecho, porque son todo dulzura. No hablo por mi hijo, hablo por muchos niños, por muchas personas adultas, las cuales conozco, que son dignas de admirar. Yo no sería capaz, a lo mejor, de llevar la vida que lleva mi hijo o la vida que llevan estas personas, porque yo a veces en un vaso de agua se me embota mi problema y el otro y me desespero. Pues si es mi hijo, sí que estoy con él y tengo que ir a todos los sitios con él, pero realmente el que lo tiene que hacer es él. El sufrimiento es suyo, yo puedo sufrir, pero el dolor es suyo y ese dolor no se lo puedo quitar. Entonces, miremos más allá de una enfermedad rara, de una discapacidad, entremos dentro de la persona. Luego acaba, cuando tú la conozcas, puedes decir, joder, es que esta persona no me gusta como es, porque no te tiene que gustar. Como persona puede no gustarte su forma de ser, pero darle siempre la oportunidad de que lo puedas conocer. Dale una llamada telefónica, pregúntale cómo está, porque ellos, por desgracia, pues van muchas veces pues, a diferentes hospitales. Yo tengo que ir a Madrid varias veces, mi hijo se pierde muchas excursiones, mi hijo se pierde muchísimas cosas. Sin en cambio, tiene su sonrisa. Una llamada telefónica, José, ¿cómo estás? José, ¿quieres venirte a tomarte una pizza? José, ¿quieres venirte al cine? Llamadas pocas, ninguna. Yo soy madre, mi hijo todavía no lo ve, porque es que encima de todo es muy inocentico. Pero bueno, llegará un punto en que ya se dará más cuenta y él quizás no ve la maldad. No es maldad, no ve esas cosas que a lo mejor otro adolescente con su edad sí que la vería. Él pues no se da cuenta. Él lleva su vida, nosotros llevamos nuestra vida, tenemos nuestra sonrisa, somos una familia dentro de todas nuestras cosas muy alegre. Y bueno, creo que también eso se lo transmitimos a él. Y bueno, una persona que si la conocierais es muy tímido, pero luego cuando lo conoces te la marinera. Bueno, simplemente ya para terminar, me gustaría que vosotros, esto no se quede en una simple charla, porque si se queda en una simple charla, tú dices, bueno, sí. No, yo quiero que vosotros seáis nuestra voz, la voz de esos 3 millones de personas de enfermedades raras, que si veis alguna persona con una enfermedad rara, que no veáis el exterior, que profundicéis, que le deis una mano amiga, que no lo separéis, que pueda contar con vosotros, porque si encima de que tiene ya una enfermedad, también en la sociedad se ve apartado y se ve alejado, pues qué triste, ¿no? Porque para mí tengo que decir que las personas que tienen una enfermedad rara o poco frecuente son héroes de la vida. Muchas gracias. Bueno, a ver, destaco la función de esta madre, que no solamente, lógicamente, ha visto la situación en su hijo, en el centro donde está su hijo, y que además forma parte de Genes y que va por los centros educativos,
dando pautas y orientaciones. Nosotros, después de terminar esa primera investigación, vimos conveniente, estuvo Juan Carrión también en la mesa, no lo he cogido pues porque no tenemos tiempo, y estaban las asociaciones que formaban parte, de genes también había. Había una chica que representaba, Miriam, pero lo importante, como aquí nos estamos centrando, es qué pueden hacer las familias. Las familias pueden hacer mucho, muchísimo, tanto en tu centro como en otros centros. Con la explicación que ha dado ella, y su explicación es mucho más larga porque empieza a explicar cómo su hijo se encontraron al principio cuando vieron lo que tenía y que no sabían ni que era una enfermedad rara. Bueno, pues muy interesante la charla de la madre, pero van dando informaciones por los centros y eso es fundamental. ¿Para qué? Para lo que he dicho, cuando algo se conoce y se sabe que tiene solución y que se puede trabajar mejor, lógicamente se avanza. ¿Bien? Bueno, solamente en el resumen que pasé, hay aquí algunas de estas publicaciones, que algunas están en abierto y que recogen esas prácticas. Estas dos últimas recogen las prácticas, incluso la anterior, que está publicada en Fuentes y que está en abierto, la última que está a punto de salir de aquí a 1 mes o 2 meses y también está en abierto. Si algún día necesitáis pautas pormenorizadas de qué hacer, cómo trabajan los profesores, cómo se relacionan entre ellos, cómo se relacionan con la familia, cómo hacen con los agentes externos, para formar esa comunidad que junta no ve el problema, ve una riqueza. Y esto cuesta trabajo asimilarlo porque no está extendido de esta forma, pero os garantizo que los datos, no solamente los de la región de Murcia, sino los de las 12 universidades españolas, van en esa línea. Y hay infinidad de propuestas que os van a ayudar muchísimo. Así que os lo he mantenido ahí y espero que se mantenga el resumen que os pasé para que os llegue a todos. Muchísimas gracias. Este es mi grupo de investigación y mi correo, por si en algún momento necesitéis algo y yo os puedo ayudar. ¿Bien? Muchísimas gracias. Bueno, pasamos ya a la última ponente, que es Claudia Rafael. Es abogada, defensora del paciente, activista de los derechos de las personas con enfermedades raras, huérfanas o poco frecuentes, fundadora y vicepresidenta de la Asociación de Pacientes con Angiodema Hereditario del Perú y Educa por las Enfermedades Raras, codirectora de Educación de la Federación Peruana de Enfermedades Raras, FEPER Educación, asesora de diversas asociaciones de pacientes. Pues vamos a escucharla. Muy buenos días. En nombre de la Federación Peruana de Enfermedades Raras y del equipo de FEPER Educación, liderado por la señora Claudia Rafael, y quien les habla, Milagros Córdoba, queremos agradecer a DGENES por la invitación. A continuación, le daré pase a mi compañera Claudia. Muchas gracias, Milagros, y muchas gracias a DGENES por la invitación que nos realiza y que el día de hoy nos permite exponer de manera breve nuestra experiencia en educación inclusiva. La siguiente diapositiva, por favor. Bien. FEPER Educación en la actualidad divide el trabajo en 5 campos de acción, los cuales pueden ustedes observar en este momento en la diapositiva que estamos compartiendo, y que a continuación procederé a detallar de manera muy breve, puesto que cada uno de estos campos nos ha permitido y nos permite tener distintas experiencias en educación inclusiva, que es el tema que trataremos el día de hoy. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, FEPER Educación también informa y empodera a los padres y tutores. Vamos a parar y volvemos
desde externo, no desde dentro, a ver si así se escucha mejor. Muy buenos días. En nombre de la Federación Peruana de Enfermedades Raras y del equipo de FEPER Educación, liderado por la señora Claudia Rafael, y quien les habla, Milagros Córdoba, queremos agradecer a Degenes por la invitación. A continuación, le daré pase a mi compañera Claudia. Muchas gracias, Milagros, y muchas gracias a Degenes por la invitación que nos realiza y que el día de hoy nos permite exponer de manera breve nuestra experiencia en educación inclusiva. La siguiente diapositiva, por favor. Bien. FEPER Educación en la actualidad divide el trabajo en 5 campos de acción, los cuales pueden ustedes observar en este momento en la diapositiva que estamos compartiendo, y que a continuación procederé a detallar de manera muy breve, puesto que cada uno de estos campos nos ha permitido y nos permite tener distintas experiencias en educación inclusiva, que es el tema que trataremos el día de hoy. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, FEPER Educación también informa y empodera a los padres y tutores de los niños que viven con enfermedades raras. Los padres y tutores de los niños que requieren adaptaciones curriculares porque viven con una enfermedad rara no pueden ser ajenos a todo el marco normativo nacional e internacional que les respalda, porque el desconocimiento y la ignorancia se convierten en nuestros peores enemigos. Es preciso tener en cuenta, lamentablemente, que mi querido Perú es un país extremadamente desigual y que la desigualdad afecta más a los pobres o a los que menos recursos tienen. Por tal motivo, FEPER Educación, 2 o 3 veces al año, convoca a todos los padres y tutores de los menores a los conversatorios identificando barreras. Esta práctica nos permite que los más vulnerables expongan todas las barreras a las que se enfrentan las familias con enfermedades raras en los centros educativos, que van desde vergonzosas excusas para no matricular a los menores en las escuelas, hasta lamentables infraestructuras que el Estado ha dejado olvidadas. La capacitación respecto del derecho a la educación que reciben todos los padres, madres y tutores de los menores con enfermedades raras, de escasos recursos o en pobreza extrema, les permite hacer respetar el derecho a la educación que les asiste. La siguiente diapositiva, por favor. Asimismo, les explicamos las diversas vías que tienen para denunciar cuando se ven frente a una situación de discriminación, y los exhortamos a siempre buscar primero conciliar y utilizar la comunicación como la mejor herramienta para lograr una exitosa inclusión educativa. Y como última vía, siempre tendremos la demanda civil o la denuncia penal, de ser el caso. Siguiente diapositiva, por favor. FEPER Educación informa y capacita en los centros educativos. El desconocimiento es una palabra que se vuelve a repetir cuando tenemos que hacer frente al personal de los centros educativos. Y nos referimos a todos, a los docentes, al personal administrativo, al personal de logística, al de mantenimiento, etc. La mayoría de centros educativos y el personal docente desconocen el tema de las enfermedades raras. Por tal motivo, en el 2019, FEPER Educación propuso al Ministerio de Educación y al Ministerio de Salud trabajar de la mano y crear la primera cartilla educativa. Esta cartilla, que con 4 o 5 preguntas sencillas y claras, introduce a todos los trabajadores del centro educativo en el mundo de las enfermedades raras.
Esta cartilla se ha convertido gratamente en el punto de partida de las capacitaciones sobre inclusión educativa en beneficio de los menores con enfermedades raras. La experiencia nos ha demostrado también que la cartilla cuente con el respaldo de Minedu y de MINSA es para los docentes señal de garantía y nos abre las puertas de todas las entidades escolares, ya sean públicas y privadas. Asimismo, la cartilla educativa es un instrumento que orienta parte de la gestión escolar al logro del aprendizaje de los estudiantes y promueve su acceso y permanencia en la educación básica. Sin temor a equivocarnos, FEPERE Educación considera que la cartilla educativa es una herramienta valiosa que promueve la inclusión educativa. Es preciso mencionar también que para las capacitaciones que brindamos al personal docente, contamos siempre con el apoyo de un personal de MINSA y de Minedu, ambos de manera clara y simple, con un lenguaje sencillo y cotidiano, introducen a los docentes sobre las enfermedades raras. La siguiente diapositiva, por favor. La intervención en las aulas a través de los cuentos. FEPERE Educación busca educar e introducir desde la primera infancia a los niños y niñas en el mundo de las enfermedades raras. Y esto lo venimos consiguiendo a través de diversas actividades lúdicas realizadas en los centros educativos. Y durante el 2019 y 20, que duró la emergencia sanitaria, la realizamos de manera virtual. Ingresamos a las aulas con cuentos de diversas patologías que resultan una herramienta poderosa. Y luego de la lectura interactuamos con los pequeños, respondiendo todas las dudas y preguntas que ellos pueden tener. Incluso en más de alguna oportunidad nos ha acompañado algunos pacientes y son ellos mismos los que responden las dudas y preguntas de los niños, que son muy sencillas, que van desde ¿por qué estás en una silla de ruedas? Hasta cuántas personas existen con tu enfermedad. Siguiente diapositiva, por favor. Hace pocos días hemos inaugurado el módulo de lectura dirigido a los padres y a los niños que pasan largas horas en la zona de admisión del Hospital del Niño de Breña. Este módulo no solo nos permite fomentar la lectura en estos pequeños, en vez de que estén con los celulares de sus padres jugando algún videojuego. Este módulo se convierte también en un punto de encuentro entre FEPERE Educación y las familias que buscan un diagnóstico o una asesoría de diversa índole porque acaban de ser diagnosticados. Siguiente diapositiva, por favor. Con esto concluyo mi exposición y agradezco su atención y le cedo la palabra a mi compañera Milagros Córdoba. Muchas gracias, Claudia, por el pase. Bueno, el Ministerio de Educación, con el objetivo de contribuir en el bienestar del estudiante, paciente, incorporó el Servicio Educativo Hospitalario CEF. Este servicio ayudaría a muchos estudiantes a la continuidad de su proceso educativo. El Servicio Educativo Hospitalario trabaja de forma coordinada con FEPERE Educación, donde el estudiante paciente es matriculado siguiendo todos los procesos de adaptación y acompañamiento psicológico y socioemocional. FEPERE Educación acompaña desde el inicio hasta el final del proceso, a través de los siguientes pasos. Realiza el contacto con la familia, le informa sobre el servicio educativo hospitalario, ayuda a la familia a inscribirse, coordinando con el área de servicio educativo hospitalario. Participa de la primera reunión con la psicóloga, los padres y el alumno de forma virtual o presencial. Acompaña al estudiante y familia hasta que pueda concluir o incorporarse a su centro educativo. Desde la pandemia hasta nuestros días, un 45% de estudiantes con enfermedades raras se han visto beneficiarios con el sistema de CEJO.
Es muy satisfactorio ver a muchos niños, niñas y adolescentes con enfermedades raras seguir ese sistema de inclusión. Muchos de ellos incluso nunca pensaron concluir sus estudios. Siguiente, por favor. Tenemos el caso de Dante, que es un paciente con diagnóstico de Ehlers-Danlos, considerado como un estudiante de tratamiento ambulatorio extenso. Y como podemos ver en esta imagen, Dante culminó con éxito su servicio educativo hospitalario e inmediatamente se incorporó a su aula sin ningún problema de retraso en su materia y fue recibido por todos sus compañeros con mucha alegría. Siguiente, por favor. FEPER Educación acompaña de forma personalizada a cada familia, orientando, capacitando a sus maestros sobre el diagnóstico, adaptaciones curriculares y las necesidades de cada alumno o paciente que acude a una escuela privada o pública. Sabemos que la inclusión educativa es el proceso mediante el cual se garantiza que todos los estudiantes, independientemente de sus habilidades, necesidades o características, tengan acceso a una educación de calidad, relevante, a un ambiente de aprendizaje seguro y respetuoso. La ley establece que las instituciones educativas privadas o públicas están obligadas al acceso de estudiantes con discapacidad, asignando a 2 vacantes como mínimo por aula, para estudiantes ya sea con discapacidad o enfermedades raras. A pesar que existe esta ley, hay colegios que rechazan a muchos estudiantes con enfermedades raras, ya sea por desconocimiento o miedo. Muchas de estas son las respuestas de rechazo que recibe el equipo de FEPER Educación y su familia. Siguiente, por favor. No estamos capacitados para recibir a este estudiante. Va a retrasar al grupo. Los padres se van a quejar. No sabemos cómo tratar a un niño con una enfermedad rara. No contamos con la infraestructura adecuada. Esas son algunas de las excusas que la mayoría de colegios nos manifiestan para no recibir a un niño con una enfermedad rara. Acudimos a muchas instancias, como Defensoría del Pueblo, como tal lo mencionó mi compañera en líneas anteriores, pero muchas veces es más fuerte el rechazo que la aceptación hacia el niño y su familia. El trabajo de FEPER Educación es arduo, pero siempre acompaña a la familia y al estudiante hasta conseguir el colegio indicado, pero sobre todo valoramos la parte emocional del alumno hasta que pueda obtener los objetivos y la aceptación de su grupo. Siguiente, por favor. En este caso, nos gustaría compartir 2 experiencias que FEPER Educación pudo acompañar. El primer caso fue un alumno con miastenia. Al enterarse del diagnóstico, la maestra asumió con mucha responsabilidad y con ganas de ayudar y aprender. Nos cuenta la maestra que en una de sus clases, nuestro querido amigo, a quien llamaremos Ángel, se quedó dormido en su pupitre debido a su medicamento, y una de sus compañeras, en vez de despertarlo, la ayudó a copiar toda la lección. Así como esta linda compañera, también hay otros compañeros que le esperan a Ángel en la entrada de la escuela para ayudarlo a cargar su mochila. FEPER Educación trabaja de la mano con la maestra e incluso hemos visitado el colegio llevando nuestro cuento, motivando vidas. El objetivo fundamental de FEPER es que las escuelas conozcan y se orienten sobre las enfermedades raras. El otro caso es un niño con síndrome de Noonan, a quien llamaremos Felipe. Felipe es un niño de 7 años, encantador. Para ingresar por primera vez a una escuela, tuvo que postular 4 colegios, el cual fue rechazado simplemente por decir su diagnóstico. Después de tanta espera, por fin, el 5º intento, y fue aceptado, pues la familia a la hora de inscribirlo negó el diagnóstico de su hijo. El primer mes fue muy bien. Mientras pasaron los días, la maestra y la psicóloga detectaron una déficit de atención. Inmediatamente citaron a la madre. Y claro, pues ella tuvo que decir la verdad. Desde ese momento todo cambió. FEPER Educación acompañó a la familia, a la maestra y al personal administrativo en las necesidades que presentaba Felipe. Incluso tuvo acompañamiento de una psicóloga especialista en el diagnóstico de Felipe. Acudimos a Defensoría del Pueblo, presentamos el caso Minedu, pero el colegio, en vez de aceptarlo, lo rechazó, manifestando que Felipe tendría que volver a ser nido de nuevo.
y que no estaban ellos como colegio preparados para ayudarlo, que incluso iba a demorar en escribir y en leer. Felipe lloraba, se deprimía, no quería ir a la escuela. La madre, angustiada, decidió cambiarlo a una escuela cerca de su casa. FEPER Educación capacitó a los docentes y al personal administrativo del colegio nuevo a través de la cartilla educativa. Esta capacitación fue un gran éxito. 5 meses después, Felipe aprendió a leer y escribir correctamente y ahora es destacado como el alumno número 1 en inglés. Este caso nos hace ver la importancia de las necesidades y las adaptaciones curriculares. Siguiente, por favor. Queremos compartir con ustedes estos dos casos expuestos. Una de una experiencia en educación exclusiva, el otro caso empezó de manera negativa y de rechazo, pero se convirtió en un ejemplo positivo. Con todo lo expuesto, podemos concluir que el camino para lograr una inclusión educativa continúa presentando barreras, pero esas barreras, las que nos incentivan a continuar el camino, que construir una escuela para todos y para todas. Muchas gracias. Bueno, pues como es muy mala hora, vamos a dejarlo y nos Muy buenos vemos. días. En nombre de la Federación Nos vemos Peruana. otra vez aquí a las 4:15. Un momento, me preguntan. ¿Sí? Dice, me está diciendo que si hay algún turno de preguntas, ¿hay alguna pregunta? Vale, pues muchas gracias.